décadas que no se hablaba académicamente de la huelga, hemos querido romper la larga tradición que no existe de huelga y derecho. Y cuando digo nosotros, me refiero también, y aprovecho que en este panel está Daniela Marci, a la Universidad de Valparaíso, porque esta es una iniciativa tanto de la Universidad Diego Portales como de la Universidad de Valparaíso, así que estamos contentos en ese sentido. Mañana aprovecho de invitarlos, los que quieran viajar a Valparaíso. Siempre hay razones para ir a Valparaíso y esta es una más. Mañana tenemos dos paneles muy interesantes en Valparaíso en el segundo día de este seminario, con huelga y negociación colectiva, con Carla Varas y Eduardo Gamaño, y después huelga y derecho comparado, donde va a estar Pierre Chilchiati, profesor francés, quien habla, Pablo Arellano, y vamos a cerrar en la tarde con Carlos Carmona, el presidente del Tribunal Constitucional, por razones obvias, ¿no? Por lo que ha pasado con la sentencia de ese tribunal. Por lo tanto, quedan invitados para mañana, y hoy día la idea es compartir con profesores nacionales, todos muy destacados por supuesto, el tema de la huelga y referido a la reforma laboral evidente. Parto simplemente diciendo en unas pocas palabras que es un buen momento para hablar de huelga por el contexto de la reforma. Pasado y ya parece que la reforma va a ser realidad, la conjura de los necios, como yo dije por ahí en una columna, digamos, pasado que la conjura de los necios ya va a ser realidad, lo interesante es saber cómo se van a tener que arreglar los actores sindicales, laborales, con la realidad que se viene encima. Solo quiero decir que pese a lo negativo que ha sido el proceso, y eso estará abierto al debate, pero pese a que este se ha tratado de un proyecto que es un disparate de inicio a fin, y eso lo he dicho en todos los tonos, si ha tenido algo positivo, que no es el proyecto, es que nos ha permitido discutir de esos temas como no habíamos discutido antes. La reforma, sin quererlo, ha puesto en el plano del debate la huelga, los sindicatos y la negociación colectiva. Así que bienvenidos para estos temas, para abrir el debate, y esperamos que no solo sea hoy día este debate que he instalado sobre el trabajo, los trabajadores y su posición en el modelo económico en Chile. Bueno, vamos a partir para no seguir alargando esto. Nos acompañan tres destacados profesores, además de amigos: Daniela Marci, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso; César Toledo, profesor de esta universidad; y Sergio Gamonal, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a partir, el tema que vamos a tratar es el modelo de huelga en el derecho chileno. Una cuestión extremadamente importante, interesante, muy vinculada a la jurisprudencia del último tiempo, y voy a partir dándole la palabra al profesor Sergio Gamonal, muy conocido probablemente por todos ustedes, y a quien le agradezco desde ya el haber participado en este seminario. Bueno, José Luis, yo también agradecido que me hayan invitado, buenas tardes, y feliz de estar comenzando este seminario. Y hoy día vamos a debatir acerca de los modelos de huelga en el derecho chileno. Como yo estoy iniciando la exposición, vamos a tener otros colegas también que van a exponer, y además sus preguntas. Voy a partir de algo brevemente un poco más general, ¿no? ¿Por qué es importante el sindicalismo? Después, ¿por qué la huelga es importante dentro del sindicalismo? Después voy a tratar un modelo anómalo de huelga, que es el modelo neoliberal, que tiene como consigna la neutralización, digamos, de los trabajadores, pero como en Chile somos especialistas en ese modelo, es el que conocemos, o por lo menos ustedes probablemente conocen. Y después me voy a referir un poco al modelo de la OIT, y pretendo hacer algunas referencias a la reforma laboral, al fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, todos esos 15 minutos, digamos, hay que tener fe, digamos, con los cometidos, ¿ya? En cuanto a lo primero, no cabe duda de que el sindicalismo es un fenómeno bastante espectacular, ocurrido en los últimos 200 años, en el contexto de la primera y segunda revolución industrial, ambas en Inglaterra, 1770-1870, y no cabe duda de que el sindicalismo es una parte esencial del derecho del trabajo como nosotros los conocemos. El derecho al trabajo, todos sabemos, tiene dos pilares claves: uno lo que sería el derecho individual y otro el derecho colectivo, en donde está el sindicalismo y la libertad sindical,
y el pilar colectivo, el derecho colectivo del trabajo es en algunos países, sobre todo los países más desarrollados, de democracia avanzada, donde llegó a tener como un desarrollo más espectacular, incluso haciendo casi olvidar lo que era el derecho individual del trabajo, porque toda la tutela iba por este pilar colectivo, ¿no? En todo caso, más allá de todos los problemas que pueda tener la Unión Europea, hemos estado viendo lo del Brexit estos días, la cobertura todavía en los países de Europa Occidental de la negociación colectiva supera el 70%, y en los países del OCDE, digamos, sin contar los países pobres que hay ahí, que son México, Chile y Turquía, supera el 62%, tomando también Europa del Este. O sea, sigue siendo un pilar relevante, no como en nuestro caso que cubre un 6% la negociación colectiva, entonces siempre estamos hablando como de migajas, digamos, en cuanto a lo que es la protección. Pero un punto que me interesa destacar en esta primera parte es que el sindicalismo tiene a lo menos 3 fines esenciales y generalmente en Chile se discute solo uno, ¿ya? Tanto el legislador neoliberal, me refiero al de la dictadura, pero también al de la nueva mayoría, porque la verdad es que no se diferencian demasiado, o casi nada, prácticamente uno está elegido, digamos, democráticamente, con un discurso de emparejar la cancha, pero en el fondo es tan neoliberal como lo que puede ser José Piñera, y lo ha demostrado con este proyecto, que es sin duda, ¿no es cierto?, representar a los trabajadores, y ya se me está acabando el tiempo, ¿no? Ya, digamos, era como si la pesadilla, ¿no? Mejorar el nivel económico de los trabajadores, velar, ¿no es cierto?, por una mejor repartija de la torta, una mejor repartición de la torta, que realmente se remuneren a los trabajadores según su productividad. Ese sin duda es uno de los grandes fines del sindicalismo, pero el sindicalismo tiene fines políticos que son tan o más relevantes que estos fines económicos, ¿no? Un primer fin político es dentro de la sociedad de masas, dentro de la democracia representativa. Los sindicatos se constituyen en la voz de los sin voz. Y esto es muy patente en el caso de nuestro país, porque cada vez que sale un presidente va al CEP donde los empresarios a explicar su programa, pero nunca va a la CUT a explicar su programa. O sea, es evidente, ¿no es cierto? Y uno puede estimar quizás legítimo que vayan donde los empresarios a explicar el programa, pero se vuelve legítimo cuando no le explican a los representantes de los trabajadores, que pueden ser mucho más representativos que las cúpulas empresariales, de qué se trata su programa. Por lo tanto, en una sociedad con millones de personas, en que la democracia es representativa, en que, aunque esto no era así necesariamente hace 30, 40 años atrás, pero hoy día es una realidad, los medios de comunicación están cooptados por el mundo empresarial, en donde el conocimiento tiende a estar cooptado por el mundo empresarial, la voz de los trabajadores se hace cada vez más sorda, cada vez más en un silencio, y el sindicalismo tiene un rol clave en representar eso. Yo sé que la CUT tampoco lo está haciendo muy bien a todo esto en representar la voz de los sin voz. Claramente eso es una falencia en Chile, y entonces cuando se discute una ley sindical no es solo un tema económico, no sé que si la huelga, que si la pyme, no sé si el crecimiento, es también un tema de qué calidad de democracia queremos tener. Y por eso la libertad de expresión y la libertad sindical son estándares de democracia, y Chile está cojeando en ambas, esa es la verdad. Pero además el sindicalismo tiene otro fin político al interior de la empresa. La empresa en su interior es un sistema jerarquizado en que hay una potestad de mando del empleador, en que los trabajadores están bajo subordinación y dependencia de sus instrucciones, y entonces el sindicalismo también representa una voz dentro de la empresa, técnicamente lo que se llama voice, una visión sociológica. La voice dentro de la empresa la da también las organizaciones sindicales. Por lo tanto, algo que a nosotros en Chile nos parece sumamente claro, que es que el empleador da las instrucciones y todos se tienen que quedar callados, por lo menos esa es como la mentalidad en donde nos hemos formado. No es evidente así en derecho comparado. El sindicato tiene muchas cosas que decir sobre el sistema de producción, sobre las medidas de seguridad. ¿Para qué decir? Llevo 24 años vinculado al derecho laboral desde que comencé de ayudante, muy precoz, no, mentira, no saqué cuenta. Llevo como 24 o 25 años desde que empezó de ayudante. Nunca he escuchado que un empleador muera en el lugar de trabajo, los que mueren son los trabajadores. Por lo tanto, claramente, digamos, algo tendrán que decir sobre el proceso productivo los trabajadores. Y entonces, con esta importancia del sindicalismo podemos llegar a la pregunta por la huelga. Y la huelga implica el poder para los trabajadores. ¿Por qué el poder?
porque ya sabemos que el contrato de trabajo es sumamente asimétrico, ya sabemos que hay enormes asimetrías de formación, de información entre empleador y trabajador. La misma estructura productiva igual ha sido avalada por el derecho laboral de que el que da las instrucciones es el empleador. Y por lo tanto, en situaciones de conflicto, la única forma en que los trabajadores pueden hacer escuchar su voz es a través de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como huelga. Yo siempre coloco un ejemplo, ustedes ya lo han escuchado, tienen que tenerme paciencia, varias veces, pero uno no negocia con los bebés. Cuando usted tiene un bebé no negocia. No negocia si se va a tomar los remedios, o si lo va a bautizar, o si le va a poner tal o cual color de ropa. Usted con un bebé de 2 años no negocia, es una pequeña dictadura. No lo tome mal, pero la verdad, no le hace preguntas, no hace un consejo de familia con los niños pequeños a dónde van a ir de vacaciones. Pero los que tengan más edad y hijos adolescentes saben que esto cambia en algún minuto, ¿no? Cuando el hijo tiene 15, 16 tienes que entrar a negociar. Y a todo esto es un mensaje, le digo, y si no ha entrado a negociar es que no ha entendido nada y es probable que se lleve muy mal con su hijo adolescente, ¿no? ¿Qué cambia entre el bebé y el adolescente? El poder. Ocurre que el adolescente puede hacer la cimarra sin que te des cuenta, puede pololear con la persona que a ti no te gusta, así que mejor negocia, ¿no? Digamos, porque el adolescente ya no es un bebé, ya no le cambian los pañales, no depende de ti para salir, te puede mentir, etcétera, cosas que un bebé de 2 años no hace. Y entre comillas, yo sé que es chocante el ejemplo, ¿no? Digamos, podríamos decir el trabajador bebé en Chile, ¿no? Que no tiene ningún poder real, digamos, frente al empleador. Pero en el fondo la huelga, y hay otros ejemplos que se pueden dar, por razones de tiempo no me refiero a ello. La huelga es evidente que es lo que hace un mínimo equilibrio de poderes entre el empleador y el trabajador, y los trabajadores. Ahora, el neoliberalismo, tan en boga en el mundo, y en donde pareciera que nuestro país es el país más neoliberal del mundo, es una cosa impactante. O sea, no sé, van a privatizar la bandera pronto, no sé, los pueblos indígenas, van a privatizar a todo. Entonces usted va a hacer algo así como Sergio Gamonal, sociedad anónima, o limitada, no sé. En vez de RUT va a ser sociedad limitada o algo. Junto con China, porque fíjese que David Harvey, que es un historiador del neoliberalismo, hace presente que solo en dictadura se puede imponer un neoliberalismo extremo. Ninguna democracia, ni la Thatcher pudo destruir el sistema de salud inglés, ni Reagan el sistema de pensiones en Estados Unidos, que es de reparto, todo esto no es de capitalización individual, ¿no? Solo en dictadura, esas son las contradicciones de la vida, porque neoliberalismo, pareciera que los neoliberales deberán ser súper demócratas, pero solamente han podido instaurar a rajatabla su programa en Chile y en China, en dictadura. Así que el libro de Harvey es un poco vergonzoso, tiene una foto de Pinochet afuera y Mao Zedong, digamos, o es Deng Xiaoping, perdón, tiene la foto de los próceres. Entonces, el modelo neoliberal es un contrasentido en sus términos. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal no es para que haya libertad sindical. El modelo se basa en una visión de neutralizar a los trabajadores, neutralizar a los sindicatos. Y para eso hay varias claves. Por ejemplo, establecer sindicatitos, que dentro de la empresa haya varios sindicatos competidores. Eso no es así en ningún país serio del mundo. Si ve los países ultra sindicalizados escandinavos, el sindicato está afuera. Y si vemos un país que es considerado antisindical, que es Estados Unidos, es un sindicato por empresa. Eso es evidente. El sindicalismo se entrecruza con un mecanismo de representación de los trabajadores. No puedes tener 2 sindicatos. ¿Para qué hablar de coalición transitoria? En Estados Unidos no hay coaliciones transitorias. O sea, digamos, estoy hablando del país más liberal del mundo. Yo creo que Chile es más neoliberal que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es medio marxistoide, digamos, al lado de Chile, con algunas medidas que tiene, ¿no? Pero es considerado ultra neoliberal en el contexto de los países desarrollados. Y entonces, ¿por qué una contradicción? Porque uno podría esperar que el neoliberalismo quiere flexibilidad laboral, pero el neoliberalismo quiere flexibilidad laboral solo en el derecho individual. En el derecho colectivo no hay flexibilidad, lo que hay es rigidez. 200 artículos destinados al derecho colectivo tiene Chile. Y también debe ser el único país, quizás China tiene también un código penal, no sé, con pena de muerte por huelga, no sé. La verdad es que China está abriéndose, pero bueno, otro día le cuento, está teniendo algunas leyes laborales y permitiendo, está estableciendo, llega a dar vergüenza, negociación ramal, China, de ingreso mínimo, normas de seguridad y capacitación profesional. O sea, hasta China está mejor que Chile en esta materia.
Y entonces el modelo neoliberal está plenamente representado en nuestro Código del Trabajo. 200 artículos fenómeno sindical. No hay flexibilidad, es la rigidez máxima. Si usted escucha la narrativa, porque todo esto tiene narrativa, y a veces la narrativa no tiene una base empírica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la mujer es muy cara por el pre y postnatal. Bueno, algún día discutiremos eso. La mujer, pobre mujer, es excelente negocio, es baratísima. El diferencial de remuneración no se explica desde una perspectiva económica en relación a los eventuales gastos del empleado por el pre y postnatal, que además lo paga el Estado. Además llama a una empresa de servicio transitorio y te ofrecen un trabajador más barato. O sea, incluso cuando una mujer se embaraza, el empleador deberá hacer una fiesta para ahorrar plata. Pero la narrativa está tan bien que a mí en clase y en conferencias mujeres me levantan la mano para decir, no, pero si somos más caras. O sea, ese es como ya el dominio perfecto, ¿no? La supremacía masculina perfecta. Hasta la mujer se cree el cuento de que es más cara, siendo que además roban menos y son igual de inteligentes. Excelente negocio. Y le pagan menos con la chica del embarazo. Y entonces la narrativa neoliberal es de flexibilidad, pero en materia colectiva no es de flexibilidad, es de rigidez brutal y limitación del derecho de huelga, como lo conocemos todo en Chile. Un derecho que en la última instancia, en una negociación colectiva hiperreglamentada, que puede tener trabajadores reemplazantes desde el primer día, contratan antes el reemplazante como estudiante en práctica, les sale más barato y tú lo tienes que capacitar antes de irte a la huelga. O sea, tiene riguetes realmente groseros. El modelo OIT, como decía José Luis, yo creo que se ha logrado popularizar gracias a este proyecto de gobierno. Es un modelo respetuoso de la libertad sindical, de un derecho de huelga en un espectro amplio, no solamente en la negociación colectiva. Y entonces, por los 2 minutos que me quedan, ¿qué hace la reforma laboral? Bueno, la reforma laboral también construye una narrativa, ¿no? O intenta, ¿no? Cambio de paradigma. Pero después, por eso digo, hay que tener cuidado con las narrativas. Después lee la reforma y es profundización del paradigma. Se prohíbe el reemplazo. Se pasaron los legisladores de la nueva mayoría. ¿Cómo habrán transpirado, aunque tenían la cartita bajo la manga para que todo quedara igual? Pero igual, con sus financistas, digo yo, ¿no? ¿Cómo habrán transpirado? ¿Cómo habrán explicado en conversaciones secretas con la gente que les financia las campañas estos que estaban haciendo de prohibir el reemplazo? ¿Y cómo habrán tranquilizado a sus financistas cuando le dijeron, pero un momentito, si aquí hay letra chica? Se cautela la libertad de trabajo de los no huelguistas, se permiten adecuaciones necesarias, y esa normita del 380 que nadie ocupa hoy día sobre servicios mínimos, cuando hay un daño grave e irreparable para la empresa, la vamos a reponer. Nadie la ocupa hoy día porque el reemplazo es rampante en Chile, no necesita servicio mínimo. La vamos a reponer, pero la vamos a quitar grave e irreparable, así que incluso ya no van a pagar el bono de reemplazo. El reemplazo va a tener otro nombre y lo va a dar el sindicato y va a ser más barato. Así que probablemente ahí ya quedó comprometido el financiamiento para la campaña que viene. Y entonces tenemos esta ley que va a salir con baches. ¿Cómo interpretarla? Obviamente con el estándar OIT. ¿Y por qué hay que interpretarla con el estándar OIT? Bueno, porque Chile, en la misma constitución de Pinochet, hay un artículo 5º, inciso 2, que dice que los órganos del Estado tienen que promover y respetar los derechos fundamentales. Esa norma estaba antes del 89, pero el 89 fue especialmente concebida, reformulada con referencia a los tratados internacionales, e incluso acordada con las fuerzas que defendían en ese periodo la dictadura, porque habían perdido el plebiscito del sí y el no. Así que, fíjese, la Constitución del 80 tiene 3 formas en que ha sido votada de alguna forma, si usted quiere. El 80, en dictadura, sin libertad de expresión y sin registros electorales, votó Arturo Prat, Bernardo Higgins, bueno, etc. Y ahí obtuvo como el 60% de aprobación, miren, bajo esas condiciones. 2, el plebiscito del 89, que fue aprobado en un 92% con registro electoral y que dentro de las 100 enmiendas era clave el refuerzo de los derechos humanos. Y 3, todas las otras 200 reformas que se han hecho en esta pseudo-democracia con todos los enclaves autoritarios. Le digo esto porque en mi opinión el artículo 5º valóricamente es muy superior al resto de la Constitución. No solo porque está en el preámbulo, por lo que le estoy diciendo. La única vez que el pueblo chileno, entre comillas, porque había dictadura, o sea, los que vivieron eso se podrán recordar cuáles eran las condiciones, pero la única vez que se ha votado alguna norma relevante de la Constitución fue en el plebiscito del 89. Si a esto lo unimos al control de convencionalidad de la Corte Interamericana, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? Los jueces tienen que aplicar directamente los tratados. Si la ley va contra el tratado, tiene que aplicar el tratado. Y lo dijo en un juicio contra Chile, en 2006, ¿no?
Almonacid Arellano contra el Estado de Chile. Por lo tanto, esta tesis, en mi opinión, es plenamente aplicable. Y termino con 2 puntos. El Tribunal Constitucional se ha referido varias veces al control de convencionalidad, y en la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que es la mala conciencia, en la sentencia del Tribunal Constitucional en que baja la titularidad, etc., hablan del control de convencionalidad varias veces, el voto de mayoría, diciendo, y aquí no estamos haciendo control de convencionalidad, como diciendo, aquí estoy viendo la Constitución con la ley, no me estoy metiendo en el control de convencionalidad. Pero eso no es aplicable a los tribunales ordinarios ni a la Corte Suprema, que perfectamente van a poder aplicar los tratados internacionales, y esa es la línea de lo que ha estado haciendo la Cuarta Sala. Así que yo creo que esta reforma media Frankenstein, así contrahecha, con vacío, etcétera, tiene que ser interpretada a la luz del principio del Tribunal Constitucional. Y quiero decir que eso no es aplicar de mala fe la sentencia del tribunal. El tribunal no es colegislador. Aparte de que es un elemento contramayoritario en la democracia, el tribunal no puede obligar a legislar. El tribunal, cuando más, se hace referencia a normas que son o no constitucionales. Así que, gracias al requerimiento de la derecha, desaparecieron los grupos transitorios. Mejoraron un poco en esa perspectiva el proyecto de la nueva mayoría. Creo que se me acabó el tiempo hace rato. Gracias. Bueno, un aplauso, por favor. Está el público muy bien. Si no están de acuerdo, pueden usar la palabra, no se preocupen. Y van a poder impugnar al profesor Gamonal sin problema. No es buena idea, pero inténtenlo. Bueno, tengo el gusto de invitar a hablar ahora a la profesora Daniela Marci de la Universidad del Paraíso. Y nada, 15 minutos, Daniela. Bueno, gracias por venir. Gracias a mí misma por estar en esta mesa, porque el programa más o menos lo diseñamos y a ver, yo estoy muy contenta de estar con César Toledo y Sergio Gamonal, así que, y como tenemos que dar algunas ideas de apertura, porque tenemos distintas mesas que van a ir entrando en aspectos de la reforma laboral, sobre todo, yo decidí que iba a hacer un ejercicio un poco distinto, que es ver cómo eran algunos conceptos relacionados a la huelga antes del plan laboral, algunos problemas que se suscitaron con el Código del 31, pero como a modo de déjà vu, para que veamos que los problemas nunca son tan nuevos tampoco, de muchos de los que vamos a tener que enfrentar con la reforma. Si ustedes revisan una memoria para optar al grado de licenciado que se hizo el año 62 de Arnoldo Camus Veloso, que se llama Estudio Crítico sobre la Huelga, él sostiene que la regulación previa a la huelga es altamente intervencionista y reglamentaria. Otro profesor, estoy citando un manual, así que tampoco es una doctrina más bien estándar, Alfredo Gaete, dice en su libro, ahora después de haber explicado la huelga, quiero referirme a un concepto que se usa mucho, la huelga legal. La huelga legal, entonces, decía que era aquella que no era política, reconociendo la dificultad de distinguir lo político de lo económico, que tenía un límite lógico, que era que el empleador remotamente pudiera satisfacer las peticiones de los trabajadores, que se hubiese agotado el periodo de conciliación, que era el más reglamentario, y que los huelguistas no tuvieran prohibida expresamente la huelga. Sin embargo, esto que nos puede sonar muy familiar, y entonces sostendríamos que el intervencionismo legal es una característica constante de nuestro sistema, sí merece un matiz que se logra cuando uno revisa el concepto de interés colectivo que se tenía en esa época. El interés colectivo, que era aquel que permitía plantear un conflicto colectivo, considerando que la huelga era un conflicto colectivo específico, como cuestión que admitía, digamos, la instalación del conflicto, era muchísimo más amplio que el que nosotros tenemos, que está muy acotado por el artículo 306 en el fondo. En esa época se entendía por interés colectivo las modificaciones al reglamento interno, las condiciones de higiene y seguridad, las condiciones salariales, las comunes de trabajo, por supuesto, pero todas aquellas que generaran también solidaridad entre los trabajadores. Entonces, ahí tenemos una categoría que nosotros manejamos, quizás, manejamos los que a lo mejor no nos hemos metido a indagar o estamos recién haciendo esas como reconstrucciones de tejido histórico, mucho más amplio que el que nosotros solemos tener en nuestras cabezas.
se admitía, por ejemplo, una cuestión que a mí por lo menos me pareció muy extraña, que eran las huelgas escalonadas. No sé si han escuchado hablar de ese concepto, pero se definían como aquellas en que dejan de trabajar los obreros empleados de una industria o rama de industria, mientras los patrones o empleadores de estos ceden. Los demás asalariados que están trabajando proporcionan la ayuda necesaria a las que no lo están. Y obtenida la concesión de las peticiones hechas por estos asalariados, vuelven al trabajo y promueven la huelga de las otras ramas de la industria, que a su vez son auxiliadas por los que están ganando salario, y así sucesivamente, como una idea de huelga lícita. Una segunda cuestión importante para hacer estas simetrías entre cómo éramos y las ideas que nosotros manejamos. Esta reglamentación del periodo prehuelga estaba contemplada para aquellas empresas que tuvieran más de 10 trabajadores. Entonces surgió una pregunta que a mí me parece que va a ser equivalente a la que vamos a tener que responder con respecto a las empresas que no van a tener sindicato por los aumentos de los quórums. Porque se preguntaba la doctrina en esa época, bueno, si la reglamentación está hecha para empresas con más de 10 trabajadores, ¿significa que en las otras no hay derecho a huelga? El Consejo de Defensa Fiscal sostenía por supuesto que no, que significaba que los trabajadores no tenían derecho a huelga. Pero la doctrina elaboró una tesis que sostenía que claro que tenían derecho a huelga porque estábamos en derecho laboral, que tenía que interpretarse de una forma favorable al trabajador y que la única conclusión que podíamos obtener era que ellos lo que estaban era liberados de la reglamentación del código. Que es un poco lo que hay que ver qué va a pasar con esta idea de que, o de cómo vamos a interpretar la titularidad sindical. En aquellas empresas en que no haya sindicato, vamos a interpretar que no tienen el derecho o que están liberados de las reglamentaciones expresas. Y la razón que se daba además es que en las empresas más pequeñas no se producía la alteración social que podía generar una huelga intempestiva, porque finalmente ese era el punto central, que las huelgas se anunciaran de alguna manera y que las empresas más pequeñas su huelga no producía este impacto, por lo que no se justificaba la restricción del derecho y que por lo demás las restricciones del derecho se tenían que interpretar en forma restrictiva. Tercer elemento histórico que me parece interesante de mencionar, solo los sindicatos se pueden declarar en huelga. Esto porque la pregunta surgía a partir de que el Código del 31 solo hablaba de sindicatos. Entonces una interpretación posible era que los derechos a la libertad sindical solo estaban adjudicados a los sindicatos. El año 34 se produce una huelga importante en el sector ferroviario y el sector ferroviario no tenía derecho a organizarse sindicalmente. La Cámara de Diputados, ante un requerimiento de inconstitucionalidad, sostuvo que esas huelgas eran ilegales. Pero el año 37 la Corte Suprema cambió esta interpretación en los tribunales, sosteniendo que el derecho era de los trabajadores asalariados y no de las organizaciones sindicales. Por supuesto que esto tenía implicancias políticas que yo no manejo en profundidad, pero esta huelga general, o sea, esta huelga de los ferroviarios tuvo mucho que ver después con la elección de Pedro Aguirre Cerda, entonces había unas connotaciones políticas que seguramente hacían este juego entre los distintos poderes del Estado. Hasta aquí yo llego con mis déjà vu a propósito de la reforma. Y paso a otro momento histórico que me parece interesante de señalar, sobre todo considerando que estamos a puertas, o pareciera, o decimos que estamos de una nueva constitución, y es considerar cuál era el esquema constitucional que teníamos antes de la dictadura. La Constitución del 25, después de la reforma del Estatuto de Garantías, era una constitución bastante equivalente a las constituciones europeas de posguerra, aquellas que siempre tendemos a citar. Los elementos centrales que tenían era el derecho constitucional a organizarse en la actividad, en la faena o en la rama o industria. Junto con eso se adjudicaba el derecho de huelga y además la Constitución decía una cuestión que a mí me parece muy relevante a propósito de la idea de interés colectivo, que decía que los sindicatos son libres de proponerse sus propios fines. ¿Por qué digo que esta idea de interés colectivo a mí
desde lo que yo quiero plantear, me resulta la más coherente, porque en definitiva el interés colectivo no se puede definir por sus contenidos, sino que por su procedimiento de adopción. Esta es la tesis de Gino Giugni, que dice: el interés colectivo, lo que tiene de colectivo es que la decisión se toma en forma conjunta. No hay una a priori de determinados contenidos que se pueden proponer las organizaciones sindicales. Y a su vez esto nos remite a una idea de negociación colectiva amplia. Negociación colectiva no es solo la negociación de un contrato, es un proceso por el cual en forma conjunta la gente empresarial y la gente sindical negocia las condiciones de trabajo, pero que no se circunscribe ni se limita solo a la celebración de un contrato. Finalmente, la Constitución del 25 tenía una cuestión que nos permite, en el fondo, es el elemento que orienta al pacto social que se está tratando de instaurar, y que era un compromiso con la igualdad material. La Constitución del 25 tiene una norma que le establece como tarea al Estado la remoción de los obstáculos que en la práctica limitan la libertad y la igualdad de las personas y su participación en la democracia. Todo eso, digamos, no lo alcanzamos, esos elementos estaban ahí y no los alcanzamos a vivir como práctica jurídica, pero sí fueron normas que existieron hasta el año 73 y que nos habrían dejado en esa situación. Derecho de sindicación en el nivel que nosotros quisiéramos, interés colectivo como aquello que los sindicatos se propongan, y un compromiso con la igualdad material. Ahora, para cerrar, no voy a ir a lo que existe en el código vigente, ni voy a entrar específicamente en la reforma, pero quiero tomar 3 sentencias, si me lo permiten, con los minutos que quedan, que dan cuenta que estos conceptos de interés colectivo, negociación colectiva amplia y huelga desencajada de la negociación colectiva ya existen en nuestros tribunales. La primera de ellas, quizás César y Sergio, que están citados ahí, la podrían comentar más, pero es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la que la Corte sostiene, en un juicio de desafuero de un director sindical interempresa, que se había adherido a una huelga y por lo tanto había dejado de asistir por 3 días seguidos, que no podían conceder ese desafuero porque eso iba en contra del derecho constitucional a la huelga, y que de lo contrario estaría afectándose el contenido esencial de este derecho, y que eso nos llevaría directamente a los albores del siglo XX y cuando la huelga era considerada un hecho prohibido. Otra sentencia, que es de Valparaíso, que a mí me parece que también está muy bien orientada en ese sentido, se produce en una heladería en que los trabajadores habían representado a su empleador, acreditado en el proceso que se lo había representado varias veces, que se producían colapsos en determinados horarios en la empresa y por lo tanto requerían mayor personal. Si nosotros lo leemos bien, lo que le estaba pidiendo al empleador es que negociara sus facultades de dirección, porque estaba hablando de la contratación de más personal. Y se acreditó en el juicio que en una situación de colapso, en un día feriado, los trabajadores se fueron de la empresa y la cerraron. Y esos despidos, la jueza Cárcamo los declaró injustificados, destacando que allí había una acción colectiva, que los trabajadores habían actuado como cuerpo y que eso tenía que tener un reconocimiento y que nunca iba a dar lugar a la justificación de un despido. La tercera sentencia es de la Corte de Apelaciones, del Tribunal de Antofagasta, del magistrado Rifo, que a mí ya me parece que también da un avance bien interesante, en que a unos trabajadores se les cambia el lugar de trabajo, que era una planta de revisión técnica. También se acredita en el proceso que ellos le habían planteado su negativa al cambio porque les hacía más costoso el traslado, la alimentación, y que el empleador no había hecho nada por recuperar el equilibrio contractual en el fondo. O sea, el contrato ahora era más gravoso para los trabajadores y él no había atendido a los planteamientos de los trabajadores. Entonces el juez Rifo, por un lado, lo que hizo fue sostener que el empleador no podía pensar que podía imponer sus decisiones, que son por lo demás autoejecutables, siempre se controlan a posteriori,
y que podía imponer su voluntad sin que los trabajadores tuvieran ninguna posibilidad de resistencia, porque precisamente la huelga, y le llama huelga, existe para producir ese reequilibrio de poder. Pero además en esta sentencia, que es anterior al famoso fallo Action Line, toma la doctrina del anuario de Derecho Público, que es del profesor Ugarte, que sostenía que siendo la huelga un derecho fundamental, tenía que ser interpretado en forma favorable al ejercicio del derecho, que teníamos que ver solo si había prohibiciones, y que estando en derecho privado, si no hay prohibiciones, estamos en un caso permitido. De manera que aquí hay una cuestión que sería interesante comentar, que es por qué el otro fallo, supongo que no solo será porque es la Corte de Apelaciones de Santiago, pero esta sentencia ya existía, y tiene algunas cuestiones que no están en la otra, que es el sostener que la negociación colectiva es una cuestión diaria, que pueden surgir cuestiones urgentes y cotidianas que deben ser atendidas por los empleadores, tomando entonces un sentido de negociación colectiva amplio, y que además de eso la huelga no podemos entenderla como un derecho adjudicado solo a un tipo de negociación colectiva, que es la reglada, que es la que conocemos nosotros. Entonces, un poco para redondear, la reforma, que mantiene un esquema similar con algunos puntos más críticos, pero que no nos saca de este sistema de intensa intervención legal, ya que el legislador expresamente le ha cedido sus facultades a los tribunales, porque aquí entonces los profesores que han dicho que hay una violación al principio de separación de poderes no lo van a poder decir, porque aquí el legislador está sosteniendo que esto lo tienen todos los nudos ciegos, los tienen que resolver los tribunales. Vemos que hay una cultura jurídica distinta, y esa es una cuestión auspiciosa, y que en algún momento, si sigue evolucionando, nos va a tener que llevar un paso más allá, porque en definitiva todas las sentencias que yo estoy comentando lo que hacen es declarar como injustificados los despidos o no autorizar los desafueros, produciendo un desajuste, por supuesto, con que en los efectos de haber ejercido un derecho que estamos ahora todos de acuerdo que es un derecho constitucional, solo tenga ese tipo de consecuencias o de reparaciones por parte del derecho. Yo pienso que hacia allá se va a ir encaminando algunos de los problemas que vamos a enfrentar en el futuro. Eso, muchas gracias. Bueno, agradezco la sugerente intervención de Daniela. Yo anoté un par de temas que van cayendo por ahí. Yo lo invito como auditorio, cuando hablamos al tiempo de preguntas. Hay cosas muy interesantes. El concepto de huelga, digamos. Si la huelga no está definida en la ley chilena, ¿por qué hemos asumido que hay un concepto de huelga único si la ley no dice nada? Estas son preguntas también para el profesor Toledo. Concepto de huelga. La titularidad, ese tema no existe en Chile. No se ha escrito nada sobre titularidad de huelga. ¿Quién es el titular de la huelga? ¿El sindicato? ¿Los trabajadores? ¿Titularidad orgánica? ¿Titularidad individual de ejercicio colectivo? Y una cosa muy interesante para seguir en este listado de sugerencias que nos ha dejado Daniela, el interés colectivo. Cuesta creer que el derecho chileno, esto es interesante, se ha construido sin la noción de interés colectivo. En Chile la noción de interés colectivo no tiene resonancia, digamos. Yo tengo la tesis que el Código del Trabajo no la permite, porque al cerrar la negociación solo en condiciones económicas, hace imposible el surgimiento de un interés colectivo que vaya más allá de la mera agregación de intereses individuales en torno a los dineros y a los bonos, digamos. Pero el interés colectivo en toda la doctrina comparada es superior al interés individual. Es un interés distinto. Es posible construir eso fuera del código. Y lo último, más interesante aún, pareciera, se atisba, y esto sí me parece llamativo, que hay vida fuera del Código del Trabajo. Ya no solo huelga, parece que hay negociación colectiva fuera del trabajo, es lo que nos anuncia Daniela. Con el enredo que se armó con el Tribunal Constitucional, esa comedia de equivocaciones que ha sido todo, digamos, se elimina la definición de negociación colectiva. Esto no se lo digan al gobierno, por favor, porque va a salir corriendo a... Se elimina, entonces... Hay negociación colectiva fuera del código, y si la hay, tiene sustento constitucional. Comienza a abrirse, insisto, al final algunos flecos interesantes que, bueno, Daniela lo ha planteado. Y digo lo último, fíjense que el interés de este seminario era posicionar el tema de la huelga. En Chile, me recordé por el libro de Camus, en Chile en el siglo XX,
pero sobre todo en los últimos 50 años se publicaron 2 libros de huelga, casi en todo el siglo XX. El de Camus y el de Humérez padre. No, lo que habla de la total invisibilidad que ha tenido este tema. Yo creo que hay más libros de anticresia en derecho civil que... o del censo, claro. El tema ha sido totalmente invisibilizado en nuestra sociedad. Ojalá la huelga no exista, ni en la literatura jurídica, etc. Bueno, esa era la idea de este seminario. Ahora no quito más tiempo, dejo con usted a un gran amigo que tiene una ventaja sobre todo los que están en esta mesa, que él tiene calle o cuneta, como se dice, y no puede ser acusado de ser un académico que vive allá arriba en el mundo ideal, digamos. Así que muchas gracias, César, por acompañarnos y 15 minutos. ¿Se escucha? Bien, gracias por la invitación, José Luis, a participar junto a tan destacados académicos y amigos, como también lo has dicho tú. Hablar sobre el modelo de huelga, evidentemente un modelo no como arquetipo a ser imitado, ¿no? Que es la primera acepción de la Real Academia, en ningún caso, ojalá no se imitara por nadie este modelo, así como una fotografía normativa de lo que se entiende por huelga de acuerdo a nuestro sistema normativo. Voy a decir algo parecido, en primera parte, a lo que ha dicho Daniela en cuanto a este déjà vu, porque tradicionalmente cuando se habla de la huelga y cuando se habla de libertad sindical en general, se suele llevarnos a esa figura de que hace 100 años atrás y un poco más, la huelga pasaba por ser un delito para luego ser tolerada en otro espacio de tiempo para finalmente ascender, digamos, a su pleno reconocimiento, no solo legal, sino constitucional y los tratados internacionales. Intentar llevar ese escenario al caso chileno, a la historia chilena, es realmente esquizofrénico. Porque en realidad, si uno va atrás, e incluso más atrás de 1924, se encuentra que hay espacios de tolerancia porque probablemente no se consideraba necesario, más allá que las normas del Código Penal que reprimían los atentados contra el orden público, que eran los que eran utilizados frecuentemente por los distintos intendentes en casos de huelgas generalizadas. Pero también hubo atisbos de legitimación, y hay uno muy importante que ha sido muy poco conocido, que es un reglamento de solución de huelgas de 1917, firmado por Elidoro Yáñez, en el corto tiempo que estuvo como ministro de Sanfuentes, digamos, y que establecía como único requisito para ejercer la huelga avisarla con 5 días de anticipación, y 10 cuando se trataba de lo que hoy día llamaríamos servicios esenciales, nada más. Y el resto, bueno, soluciones alternativas como arbitraje, cualquier conflicto en tribunales, pero eso bastaba. Hay una posición bastante liberal, Elidoro Yáñez, respecto de la huelga y respecto de los sindicatos. Yáñez era partidario entonces de un sindicalismo bastante más libre, que obviamente perdió la batalla, la terminaron ganando Concha y otros más, con sus proyectos de leyes que se plasmaron en la legislación del 24, porque ahí quiero llegar en el sentido de que ya con la legislación del 24 nos encontramos que este veranito de San Juan, de reconocimiento del derecho de huelga a nivel reglamentario, hay que decirlo, pasa a situarse en un ámbito que va a convivir entre fuertes limitaciones al ejercicio del derecho de huelga por las leyes del trabajo, por los códigos del trabajo, generalizaciones, digamos. Ahí estoy hablando de las leyes del 24, que entre otras limitaciones señalaban que había que la huelga era lícita en la medida que concurrieran a votar 2/3 de los trabajadores, y luego que la aprobaran la mayoría de los que habían concurrido a votar. Por eso que, bueno, ahí en las estadísticas de Armstrong señala que durante la legislación entre el 24 y el 73, cerca del 80% de las huelgas técnicamente fueron huelgas ilícitas, digamos. Ese era el punto de partida, una deslegitimación de entrada por parte del propio legislador, pero también prohibía que pudiera representar a los trabajadores durante la huelga y durante el conflicto colectivo las federaciones. Las federaciones quedaron como, digamos, meras figuras decorativas. Ahí ya se estableció esto de un sindicalismo que tenía a la industria, empresa hoy día, como piso y como techo de la organización, ¿ya? Respecto de los obreros, por cierto que a los empleados les daba más facilidad porque asumía que no había mayor riesgo, digamos, cuantitativamente eran menos también. Empieza a convivir entonces ese tipo de limitaciones que van a continuar en el tiempo, con casos ya de criminalización de la huelga a través de leyes especiales. Y en un recuento rápido, echando mano, tanto en la década del 30, con la ley 6026 del año 37,
la ley de defensa permanente de la democracia, pero hay que darle su nombre verdadero, que corresponde, que es la ley maldita del 48 de González Videla, y luego a fines de los 50, el gobierno de Ibáñez del Campo con la ley de seguridad interior del Estado que todavía rige. O sea, tenemos tres leyes en 3 décadas distintas, continuas, en que se criminaliza la huelga. Que por ir a huelga, en que te salgas un minuto de lo que está legalmente establecido, que ya era bastante limitante para quienes estaban ejerciendo la huelga, podía privarse de libertad, podía relegarse en definitiva al afectado. En el caso además de la ley maldita se suma que con la proscripción del Partido Comunista y otros partidos también cercanos ideológicamente, significó cercenar, digamos, buena parte de las directivas sindicales del momento, añadido. Entonces, el otro verano de San Juan más potente se da más o menos a fines de la década del 60, año 67, con la ley de sindicación campesina, hasta 1973, y entre medio aparece el reconocimiento, por primera vez, el reconocimiento legal de organizaciones sindicales de nivel superior, que habían todas actuado en la clandestinidad, en la práctica, incluida la CUT, y el reconocimiento del derecho de huelga, estas dos últimas cosas durante el gobierno de Allende, y la ratificación también en el gobierno de Allende del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El problema es que no se alcanzó a publicar en el diario oficial, cuestión de la que tuvieron plena conciencia durante la dictadura, están las actas, digamos, secretas de la Junta, que dilataron su publicación hasta 1989. ¿Por qué? Porque allí se reconocía explícitamente el derecho de huelga. Por ahí también hay otra ley de la década del 40, de 1947, de sindicación campesina falsa, digamos, que normas que se dictan para no ser aplicadas jamás, y que se prohibía también la huelga en el campo. Ese es el escenario para luego pasar del 73 al 79 con prohibición absoluta de la huelga, y con el plan laboral ya tenemos esta maquinación de José Piñera, muy astuta, de decir no voy a prohibir la huelga, que era la tentación, por cierto, dice no, mejor no la prohíbo, pero voy a hacer lo imposible para que sea absolutamente inocua. Eso es lo que hace, genialidades, ¿no es cierto? Lo hace. Y luego nos vamos a inscribir, para después decir algo respecto del modelo actual, con la práctica de la concertación y nueva mayoría, que supone esta lógica de que en los mensajes de los proyectos de ley, desde el proyecto de ley de la ley 19.069 del año 91, asumir que van a reequilibrar las cosas. Leo, por ejemplo, la del 91, mensajes del 74-321. Se propone reconocer en su amplitud el derecho de huelga. Para este efecto, el proyecto elimina la posibilidad de que el empleador reemplace a los trabajadores en huelga. Eso es los mensajes. Para luego, entonces, en la letra, ya no en la chica, en la letra grande, borrar de un plumazo todo aquello que se había anticipado. Lo mismo que pasa con el actual mensaje, lo mismo que pasó con el mensaje de la ley del 2001, en fin, esa política de decir, nosotros tenemos la voluntad de cambiar esto, pero por el momento no se puede. Cuando ya se puede, bueno, se reconoce como derecho a huelga, pero la dejamos absolutamente blindada, de tal manera de que se pueda seguir haciendo exactamente lo mismo. En cuanto a cuáles serían las limitaciones y prohibiciones del actual modelo, y tratar de encarzarlo los minutos que me quedan con lo que está en la ley aprobada, tenemos entonces una huelga actual en que se legitima el reemplazo de huelguistas. Si tienes el dinero suficiente para ofrecer desde el día número 1, y con la interpretación de la Corte Suprema del 2008 al 2014, aunque no ofrezcas nada, a través de esta política del reemplazo interno, digamos, absolutamente exagerada. Con posibilidad de reincorporación, la ley, algo que ha sido reprochado por la Comisión de Expertos permanentemente de la OIT, la ley determina cuándo se va a votar, en qué quórum se va a votar, cuándo se va a materializar la huelga, que obviamente no se va a materializar de inmediato tampoco. Luego también el tema de los servicios esenciales y esta prohibición tajante a numerosas empresas a través de resolución triministerial, que no pueden ir a huelga, y con una alternativa de solución del conflicto que se aparta de los criterios de la OIT, porque no es en lo absoluto razonable. O sea, ahí el árbitro o zanja el conflicto a favor de los trabajadores al 100% o de la empresa. Evidentemente es casi una ruleta rusa lo que está proponiendo. Luego plantea los equipos de emergencia que se solucionan con ocasión de la huelga, a diferencia de lo que se está proponiendo ahora,
y que obviamente no tiene prácticamente mayor incidencia actualmente. Es un tema que uno tiene que empezar a escarbar para poder responder algo sobre ello, con normas sobre renovación de faenas que también están en la inutilidad mayor. Pero también quiero referirme, aparte de lo que está en las normas, que ustedes la mayoría las conoce bastante bien, a otros aspectos institucionales que han incidido en una fuerte limitación de la huelga. Y aquí me voy a referir al rol de la Dirección del Trabajo en primer término, después de la Defensoría Laboral y otros aspectos más. La Dirección del Trabajo, y aquí hay dignos representantes y no se sientan ofendidos, por favor, o si lo sienten, díganlo. Ha tenido un actuar en los últimos 12 años o más años, lo que va de este siglo, totalmente contradictorio. Por una parte, luego de la ley 19759 del 2001, aparece instrucciones de la Dirección del Trabajo que fortalecen la tutela de la libertad sindical, el rol de la Dirección del Trabajo como titular de la acción de prácticas antisindicales, que entre otros aspectos dice relación con presentar denuncias en casos de reemplazos ilegales de huelguistas. Está súper refrendado en el dictamen 64 del año 2004, que dice categóricamente que tienen que perseguirse la salida inmediata de todos los rompehuelgas con apercibimiento de la multa más alta por cada reemplazante. Y si no lo hace, sencillamente corresponde que se denuncie de práctica antisindical y se obtenga en el tribunal el retiro lo más rápido posible. ¿Cómo conciliar eso, ese dictamen que no está derogado, con la orden de servicio 2 del año 2011, según la cual ya no cabe multar, que es lo mismo que hicieron respecto de los despidos de dirigentes sindicales, sobre pretexto de esta errada jurisprudencia del non bis in idem, de esa Suprema del 2008 al 2014, y entonces, supuestamente de un modo más benigno hacia los trabajadores organizados, se dice, lo vamos a tratar como una vulneración de derechos fundamentales. Y damos el tratamiento que corresponde. Lo asimilan a una vulneración de un derecho fundamental inespecífico, por tanto lo someten a una mediación. Y empiezan a correr los tiempos. Cuando no correspondería, entre paréntesis, porque la ley, cuando remite, en definitiva, al 485, que tiene que ver con el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, lo hace para el procedimiento, no para una etapa previa. Solamente he visto, hay un caso en que un magistrado lo hizo ver eso en un caso. La Dirección del Trabajo no tiene por qué obligar a las partes a someterse a ese trámite. Más aún, como cuando se ha denunciado, por lo menos en un par de anuarios de derechos humanos, 2014 y 2015, de la Diego Portales, que en los casos en que los ha hecho, es cosa que revisen ustedes desde las publicaciones de empresas condenadas por prácticas antisindicales del 2012 a la fecha, prácticamente en todos los casos, sentencias condenatorias obtenidas en denuncias presentadas por la Dirección del Trabajo, todas presentadas extemporáneamente, salvo una. Extemporáneamente digo cuando ya el empleador podía reemplazar. Y en un caso presentada un mes y medio después. Un mes y medio después. Recién acabo de enviar un artículo de comentario, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió una nulidad y dijo, no, el reemplazo interno es una práctica antisindical. Todo muy bonito, perfecto, fantástica la sentencia y comparto su criterio, ateniéndose al criterio de la cuarta sala actual de la Corte Suprema. El punto es que uno empieza a escarbar ese mismo caso por curiosidad y también está presentada fuera de plazo. Y lo hace ver la sentencia de la Corte de Apelaciones. La inspección no multó. O sea, costo-beneficio fantástico para el empleador. O sea, lo asume ya como una verdadera burla. Me reemplazan a los huelguistas, no ordenan su retiro, no se ha reformado la ley respecto del tema de las multas, y lo invitan luego a una mediación para que, en definitiva, de frente a los dirigentes sindicales digan no voy a reincorporar, a sacar a ninguno de los rompehuelgas. Entonces estudiaremos la posibilidad de demandar judicialmente. Y lo van a demandar cuando ya pasaba el plazo, con multa de beneficio del CENSE, que no cobra nunca ninguna multa por lo demás. Esa investigación institucional, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Y luego el rol de la Defensoría Laboral. Porque ya se hablaba en el tiempo, lo ha dicho la propia ministra, que esta ley tenderá a la judicialización. Ya, perfecto. Y los trabajadores organizados, en estos casos, para ejercer derecho hay que recurrir primero a los tribunales. Ya la ley de multirut había dado el mensaje. ¿Y con quién van al tribunal? En casos sobre todo que no estamos hablando de
cuestiones claramente patrimoniales o directamente patrimoniales. El sindicato prototipo no tiene dinero para pagar abogados. La Defensoría Laboral no presta el servicio. También están los informes de Derechos Humanos 2014. No presta servicio. Un solo caso hay de atención al sindicato, un sindicato en 10 años prácticamente, en las defensorías de todo el país. Requisitos que sean sindicatos de menos de 25 trabajadores y que la cuota no supere sindical de 5.000 pesos. Pero lo concreto es que no atienden a dirigentes sindicales. Entonces, evidentemente, que en esa relación sale más beneficiado el empleador que sí cuenta con los medios suficientes para poder ejercer sus derechos, como corresponde a cualquiera. Entonces, la relación, luego de otros aspectos que inciden en el tema de la huelga, la subcontratación, por ejemplo, y que ha sido legitimado además con esta reforma. O sea, la empresa principal impune frente al reemplazo de los huelguistas de los contratistas. Eso está legitimado ahora. Eso es un problema que ya se veía venir, que ya lo habíamos visto en la práctica y que uno hubiera esperado, que no se aprobó esa moción, que se hubiera zanjado con esta reforma. No, todo lo contrario, se legitima. ¿Y qué otros aspectos más? Porque ya supongo que mucho tiempo no me queda, de limitaciones que se advierten con la reforma. El tema de, yo decía que esto de que la ley determina cuándo votar y también cuándo se materializa la huelga. La OIT ha dicho, esto le corresponde a los trabajadores organizados, no al Estado. Y parece inconveniente que sea al inicio del tercer día. ¿Qué pasa en ese espacio de tiempo? Más aún cuando tenemos una ley que favorece la reincorporación al día 1, que es permitida en la práctica. Ojalá se cumpla entonces para el empleador la mitad más 1, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué hace la reforma? Dice, no, se materializa al inicio del 5.º día. O sea, profundiza aún más esta limitación respecto de la huelga y establece entonces que a los buenos oficios se puede llamar dentro de los 4 primeros días. Respecto de servicios esenciales y esta declaración ministerial también judicializa la posibilidad ahora de incorporar nuevas empresas y sacarlas, pero ya dije el tema del acceso a la justicia respecto de los sindicatos. Y respecto de los equipos de emergencia, que ahora cobran importancia, ya que se ha prohibido el reemplazo de trabajadores en huelga, su determinación es previa a la negociación colectiva, ese conflicto, entre otras cosas. Reanudación de faenas, ahora ya va a ser una norma que puede tener mucha más importancia, que cualquier juez de la República puede decretar la reanudación de faenas, una norma que no se ha aplicado en los últimos 25 años. Ya dije el tema de la subcontratación. Y en tema de modificación respecto del reemplazo de trabajadores en huelga, me parece a mí que allí está estableciendo que supone una práctica antisindical, dota a la Dirección del Trabajo de facultades para que obtenga el reintegro, el retiro de los trabajadores rompehuelga y que presente la demanda. Pero luego queda la pregunta de decir, bueno, ¿y la Dirección del Trabajo cómo va a reaccionar frente a ello? Porque si sigue haciendo exactamente lo que ha hecho hasta el momento, veo además ineficaz ese aspecto respecto de la huelga. Entonces, en definitiva, bueno, coincido con todos quienes han hablado acá, con Daniela, con Sergio y con José Luis, del reproche respecto del tratamiento que del derecho de huelga se ha hecho institucionalmente, pero sí, también tengo la esperanza de los espacios que se abren. Primero la expectativa a partir de que ya con esta reforma ya encontramos a sindicatos, a grandes organizaciones que no se creyeron, como se dice vulgarmente, del cuento, como sí ocurrió con las anteriores reformas. O sea, esta pescada sí que no la compro, y acá en definitiva ya supone recurrir al actuar de las propias organizaciones, a separarse de la CUT y de organizaciones más importantes que están absolutamente extraviadas, y confiar básicamente en la organización de los trabajadores, o sea, volver al inicio, digamos, de todo, como si fuera poesía de Parra esto. Y la otra expectativa que se da es a través de sentencias de los tribunales, que en definitiva, donde hoy día podemos observar un reconocimiento del derecho de huelga como corresponde. Y si alguien lo quiere examinar 30, 40 o 100 años después, tendrá que acudir a esas sentencias y no, digamos, a la ley para encontrarla. Eso.